Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por 5 mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Ya estoy aquí de regreso. Gracias por continuar conmigo en tu programa Mujeres de Fe, en donde, como siempre, yo, tu servidora, Pati Pardo de Ampudia, psicóloga de adolescentes, te estoy platicando sobre las vivencias que tienen los adolescentes. Y en el corte anterior te platicaba yo del duelo sobre el cuerpo perdido. Entonces, de pronto también ellos pasan a tener este pudor, esta sensación de intimidad donde por ningún motivo quiero que me veas, por ningún motivo quiero platicarte de lo que pasa con mi cuerpo. Y desafortunadamente nosotros no estamos acostumbrados a hablar de estos temas con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Entonces aquí quiero hacer esta pausa y decirte, es importante que toques con ellos el tema en la prepubertad, antes de que entren en la adolescencia, platiques con ellos de los cambios que van a tener físicos, de los cambios que van a tener en su organismo, pues para que no les agarren de sorpresa. Porque la verdad, como decimos aquí en México, pues no está padre que de pronto pasé de ser la niñita que jugaba por todos lados con sus muñecas y no tenía nada de qué preocuparse, a estarme preocupando porque ya se me botaron las boobies o porque ya tengo algo, dejo manchado el calzón. Estas cosas para mí son nuevas. Es muy importante que lo platiques con ellos. Por favor, platícalo. Y entre paréntesis, en septiembre, fines de septiembre, empezamos con curso de cómo hablar de sexualidad con mis hijos para que tú puedas abordar todos estos temas. Entonces, este es el primer duelo, el duelo por el cuerpo infantil perdido o al que hay que decirle adiós. El segundo duelo con el que se topa el adolescente es el duelo por este rol y por la identidad infantil, es decir, por esta forma que yo tenía de comportarme, que caía en lo irresponsable, ¿no? En lo irresponsable y en el que siempre he sido visto con ojos de soy un niño tal vez travieso, soy una niña traviesa. Entonces, este duelo por el rol y por quién era yo de niño o de niña, lo obliga a ¿qué? A no depender, cuando probablemente quieres seguir dependiendo. No te lo va a decir, pero pues tengo que renunciar a depender de ti porque ya me veo grandote. Y luego imagina en aquellos adolescentes jovencitas, por ejemplo, tengo una muchachita que tiene 14 años de edad, pero de verdad se ve como de 17, 18. Entonces imagínate que todavía soy una especie de niña que estaba yo jugando con mis amigas, pero tengo este cuerpezote en donde me doy cuenta que incluso llamo la atención como mujer, pero yo quiero seguir jugando con mis cosas, con mis muñecas o viendo mis películas. Entonces, estas cosas no nos detenemos a pensarlas, ¿verdad? Por eso es este programa en el que me estoy dando un verdadero clavado, nos estamos sumergiendo completamente en este mar de qué pasa en el corazón del adolescente. Entonces, le obliga a renunciar, porque ¿cómo me veo yo, niñota, grandota, sentándome todavía en las piernas de papá o yéndome a la cama de mamá a dormir con mamá, donde ya me veo grande? Entonces, tengo que renunciar a esta dependencia infantil y tengo que empezar a aceptar ciertas responsabilidades que además de todo, pues yo no las pedí, ¿no? Como a ver, mi amor, te va a llegar la menstruación, entonces mira, estas son las toallas femeninas, tú tienes que tener una limpieza, una higiene íntima necesaria, tienes que cambiarte la toalla cada determinado tiempo, tienes que observar cómo es tu sangrado, etcétera, etcétera. Entonces paso no nada más de renunciar a la dependencia infantil que yo tenía, a esta situación cómoda, sino ahora a tener que aceptar una serie de responsabilidades que en la mayoría de las ocasiones desconoce. ¿Desconoce por qué? Porque
desafortunadamente en la educación afectivo-sexual o en la educación que se recibe en el tema de sexualidad, los padres de familia generalmente la dejamos por completo en manos de la escuela, cosa que es claramente un error, porque solemos los padres de familia pensar, ya les hablaron, y oigo mucho a los padres de familia referirse así a la educación sexual. Ya les dieron la plática en la escuela. Ya, descansé. Les dieron la plática en la escuela. No, en la escuela pues no le van a explicar todo este tipo de detalles sobre las nuevas responsabilidades que tiene, sobre los nuevos cuidados que debe tener, sobre las precauciones también que debe tener. Por ejemplo, vamos a suponer que es una niña que toma natación, que hace mucho deporte y entonces que debe acostumbrarse a usar tal vez una copa menstrual o un Tampax y no sabe ni siquiera cómo utilizarlo y entonces tiene que recurrir a las amigas porque su mamá o su tía o su papá o nadie le ha hablado de esto o de cómo utilizarlo, nadie le ha dicho qué hacer. Entonces, en muchísimas ocasiones, en la gran mayoría, se desconoce. O en el caso de los chavos, por ejemplo, que de pronto empiezan a tener erecciones y se apenan de ellas, se avergüenzan, o empiezan a tener eyaculaciones nocturnas y también hay mamás que me dicen, encuentro que me quitaron la sábana y le echó a la lavadora, entonces se sienten avergonzados por esto, cuando en realidad deberían de saber perfectamente que es algo natural. Y si lo hubiéramos hecho de esa forma y no palomeado con que la escuela lo haría, entonces ellos hubieran seguramente tenido muchísimo menos ansiedad. Entonces, atentos a esto, nosotros que estamos escuchando y preparándonos en este programa. Hay este duelo real por el rol infantil, por la identidad infantil que yo tenía, por esta dependencia y por las nuevas responsabilidades que tengo, los nuevos cuidados, y muchas veces lo desconozco y no sé ni cómo. No sé tú, pero fíjate, por ejemplo, yo fui la sexta. Es decir, ya con la sexta como que ya había experiencia en mi casa. No culpo a nadie, a mi mamá, a mi papá, yo sé que cada quien hace las cosas lo mejor posible, pero yo recuerdo que a mí nadie me platicó o tal vez nunca puse atención en esta serie de cambios. Y a mí cuando me llega de pronto la menstruación, estando en casa de una amiga, pues ya como que mis amigas me explicaron de qué se trataba. Yo tenía una idea, pero nada más. Y realmente ante esa situación, pues se enfrenta el adolescente a una situación determinada que es literal, no sabe qué hacer y se tiene que enfrentar solo. Entonces hay que platicarlo y hay que platicarlo con detalle, con detalle. Mi amor, va a pasar esto es lo que hay que hacer, estos son las diferentes marcas que hay, estas son las diferentes posibilidades, tenemos que ver qué te hace sentir más cómoda, de acuerdo a tus necesidades, etcétera, etcétera. Y con el joven, lo mismo. ¿Ok? Hay que hablarles de su aparato reproductor, del aparato reproductor que lo llevamos dentro. Hay que hablarle, por ejemplo, a los jóvenes, a los hombres, hay que hablarles sobre el hecho de que ellos tienen genitales externos, que parte de su aparato reproductor está fuera de su cuerpo, es decir, el pene, los testículos están fuera de su cuerpo y hay que cuidarlos. Hay que explicarles que los testículos es el lugar en donde se fabrica la célula masculina y que hay que cuidar al cuerpo porque el cuerpo merece cuidado y el cuerpo es importante. Entonces, este tipo de duelos, nosotros como que no estamos acostumbrados a pensar que para ellos representa un motivo de ansiedad, un motivo de preocupación, y sí lo representa. Entonces, si tú estás escuchando este programa, si tú dices, no, pues mis hijos ya pasaron por ahí, yo nunca hablé de esto, la verdad es que nunca supe ni siquiera cómo hacerlo, yo creo que ellos ya saben todo, pues de pronto en pláticas familiares, en comidas, retómalo, cómo lo vivieron, cómo lo resolvieron, cómo se sintieron, etcétera, etcétera.
Porque si tal vez tuvieron una vivencia que no fue del todo favorable, entonces tú puedas ayudarlos a que esto lo saquen, lo sanen y encuentren la respuesta de tal vez porque tú no lo hiciste, que confiaste en la escuela, etcétera, etcétera. Pero hay que platicarlo, es importante platicarlo. Entonces, fíjate, llevamos dos duelos, el duelo por el cuerpo infantil perdido y el duelo por este rol de niño y las nuevas responsabilidades que se adquieren. También hay otro tipo de duelo y es el duelo por los padres de la infancia en los que persistentemente trato yo de retener como adolescente en mi mundo interior. Es decir, en donde en mis padres o en mis cuidadores, pueden ser mis abuelos, busco ese refugio, esa protección que me han dado durante niño, pero ahora me siento a veces un poco ridículo pidiéndola. ¿Te fijas? Y es por esto que de pronto me encuentro con papás, con mamás que me dicen, es que Pati, digo, yo me acerco, le quiero decir, mi amor, te amo, cuentas conmigo, los quiero dar de besos y no se deja. Pues sí, porque ya sabe que ya está creciendo y se siente infantil pidiéndolo, pero a la vez tampoco sabe cómo hacerlo si se supone que ya es una especie de adulto. Entonces, este duelo por los papás que siempre me protegían, que siempre me ayudaban a resolver ciertas cosas, lo vivo internamente, pero no lo externo, no lo digo, ¿ok? Esto es importante. Si lo viven, te extrañan, en eso se resume. Te extrañan como el papá que chiquea, como el papá o con la mamá que resuelve al chiquito. Te extrañan y no saben cómo decirlo y tampoco a veces sienten que te extrañan, no te van a decir, ay, claro que no, yo no te extraño nada. Pero claro que sí, estoy hablándote de un análisis psicológico que se hace sobre la adolescencia y hay un duelo claro por perder a esos papás, a esos padres de familia que siempre me cuidaron. Pero bueno, vámonos a un corte para regresar platicando sobre este tema que tiene que ver con los duelos en la adolescencia y cómo lo viven nuestros jóvenes. Estás en tu programa Mujeres de Fe, yo soy Pati Pardo de Ampudia y te pido que no te vayas. Regreso después del corte. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.